Recibimos ahora a Mario Videgain, él es meteorólogo, especialista en clima, también en cambio climático, docente, asesor de Inumet. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Bueno, buenas tardes, un gusto estar por aquí. Bienvenido. Bueno, vamos a estar hablando de algunos fenómenos que están generando mucha conmoción a nivel mundial, intentar entender el porqué, cómo podría llegar a afectar en el futuro a esta región, a esta parte del mundo. ¿Qué es lo que está pasando en España? Bueno, en España lo que ha ocurrido es un fenómeno meteorológico extremo que en la jerga meteorológica española se denomina DANA, porque es una depresión en la altura, diríamos una depresión atmosférica en niveles altos de la atmósfera, por eso por el acrónimo se le denomina DANA. Sí. Pero digo, es una situación que, más allá de que es un fenómeno extremo, prácticamente todos, diríamos, los otoños en esa parte de España, digamos, en la costa contra el Mediterráneo, ocurre este tipo de fenómeno, porque comienza a predominar lo que son vientos del oeste al norte, digo, en capas altas de la atmósfera por la cercanía ya del invierno, y se junta con las aguas cálidas, diríamos, se hace un combo perfecto, digo, con el agua muy cálida del Mediterráneo, y lo que se generan son tormentas que originalmente se dan sobre la superficie, diríamos, marina, sobre la superficie del Mediterráneo, y luego al trasladarse sobre el continente, esas tormentas, digo, precipitan en forma muy intensa, diríamos, y hay que recordar que esa región tiene características muy particulares. Es una región semidesértica, primero que no hay muy poca vegetación, y uno dice, bueno, ¿y eso qué me hace la diferencia? Bueno, cuando tenemos vegetación, como pasa en Uruguay, la vegetación absorbe gran parte de la... Claro, y retiene gran parte. Por eso se habla de la deforestación, por ejemplo. Sí, pero esa región básicamente ya de por sí tiene muy poca vegetación. Por eso el barro porque, también, ¿no? Claro, por eso también esa aluviones de barro. Y otra característica, además, otro combo importante es la presencia de montañas, zonas montañosas cercanas a la costa. Entonces las lluvias que se dan sobre esa montaña luego avanzan rápidamente en forma ¿cómo se dice?, de riada. Riada no solo de agua, ¿no?, sino también de barro, sobre las ciudades que normalmente están ubicadas en el litoral. No es la primera vez que se ve esto a nivel internacional. Obviamente siempre tiene una explicación meteorológica, climática, pero cada vez más vemos estas inundaciones súper importantes. Obviamente ahí está el cambio climático presente, pero ¿de qué manera está afectando? Y sobre todo si es una cuestión de ahora o si va temporalmente sucediendo en la historia del mundo. No, por eso decía recién que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Mediterráneo hoy en día, ya estamos ahora en noviembre, sin embargo, si tú vas ahora al Mediterráneo, a la costa de Almería, esa zona de Valencia, vas a ver que prácticamente te podés bañar. O sea, las aguas están súper cálidas, estamos hablando están con temperaturas de 24 o 25 grados. O sea, que es anormalmente cálido, ¿no?, para esta época del año. Claro. Entonces, eso es un combustible para la atmósfera, no solo para transferir mayor cantidad de vapor de agua, sino después también por las precipitaciones que son cada vez más intensas. O sea, por eso digo, la situación es la misma que tú tenías en el pasado, solamente que está incrementada, en este caso, por el calentamiento global, básicamente, que no solo es calentamiento de la atmósfera, sino también de la superficie social. Pero yo pensaba también en los casos, por ejemplo, recuerdo las inundaciones en Nueva York hace poco, que fueron muy intensas, en Hong Kong también hubo unas impresionantes, y bueno, acá en Río Grande do Sul, en Brasil. Es algo que se está repitiendo cada vez más. Sí, bueno, lo que voy, por ejemplo, lo que tú mencionaste en Nueva York, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Hong Kong, esos son restos, por ejemplo, restos de huracanes que llegan a latitudes relativamente altas, ¿no? En el caso de Nueva York, uno dice, wow, un huracán en Nueva York. Sí, llegan los restos de los huracanes que ya están, diríamos, en desaparición, pero que te provocan lluvias muy intensas localizadas. Aún uno dice, ¿y eso no ocurría antes? Sí, ocurría. Lo que no ocurría era la intensidad de esas precipitaciones, por ejemplo, y la intensidad de esas tormentas. Digo, que ahí tenés asociado, por ejemplo, la precipitación de granizo, la actividad eléctrica, ¿no?, básicamente asociada, y fundamentalmente la intensidad de la lluvia, ¿no? Lo que ocurrió, por ejemplo, recientemente este año, ahora en Río Grande do Sul, ¿no?, en Porto Alegre. Eso fue debido a la inundación de Porto Alegre, debido a la lluvia, básicamente, no tanto en Porto Alegre, sino en la cuenca del río Guaíba. Pero que luego el río, al desembocar justamente sobre lo que es la Laguna de los Patos, digo,
no daba abasto, entonces entró a inundar y le botó la ribera donde está la ciudad de Porto Alegre. Claro. Volviendo al tema de Valencia, uno de los problemas fue la falta de anuncio, ¿no? Con anterioridad para que la gente se pudiera preparar. Y lo hemos visto también en otras situaciones, incluso en el Uruguay en algún momento pasó. ¿Qué es lo que sucede? ¿Los países no están dotados de tecnología o de profesionales? ¿O no hay una percepción de riesgo importante para justamente poder preparar a la población? Bueno, aquí tengo entendido, digo, no tengo toda la información de lo que ha sucedido, cuál ha sido la cronología, digo, de los hechos con el anuncio o la alerta, digo, en la zona de Valencia. Sé que el instituto, la EMET, que es el Instituto de Meteorología en España, hizo la advertencia, pero claro, esa advertencia no va directamente a la población, sino que va a lo que sería, como sería acá, el SINAE, claro. Sistema Nacional de Emergencia, que es luego el encargado de distribuirlo a los distintos sectores, digamos, avisos, claro, Y instituciones. ahí es donde ocurrió de repente esa Sí, falla o ese reclamo por parte de la aparentemente ahí gente. hubo un retraso en la retransmisión, se retransmitió, pero se hizo un lag, hay un desfasaje, que eso es crucial en situaciones como esta, porque cuando te llega ese aviso ya sobre el momento donde está ocurriendo el fenómeno, digo, poco tenés para hacerlo desde el punto de vista de la población. Y los países que no estamos acostumbrados a esas cosas, ¿no? Porque hay otros donde, bueno, Chile, sin ir más lejos, donde hay terremotos y demás, capaz que lo tienen más aceitado, o estos sistemas nacionales de emergencia tienen otra robustez, otro protagonismo. Los países como los nuestros no tienen tal protagonismo y cuando sucede justamente es devastador. Digo, en el caso de Uruguay, digo que uno lo conoce más directamente, hemos mejorado, yo creo que muchísimo. Me recuerdo del 2005, ¿no? El famoso evento de agosto de 2005 hasta el momento. Bueno, eso fue un antes y un después, diríamos, ¿no? Desde el punto de vista de lo que sería la preparación. No solo el pronóstico, sino el tema de la alerta, ¿no? Claro. Bueno, desde ese momento, estamos hablando de 2005, se empezó a emitir alertas a la población. Luego se creó, bueno, ya estaba creado, diríamos, pero con otra categoría, el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencia, que es el encargado, como digo, de recibir la alerta del Servicio Meteorológico y ahí sí difundirla, diríamos, tanto a medios de comunicaciones como a las instituciones, básicamente. Y los CECOE, los Centros de Emergencias Departamentales, que son los encargados ahí sí de, a nivel local, de contactar a, diríamos, a autoridades. Que también es importantísimo. Mario, se habla mucho de lo que es el cambio climático. Recién tú mencionabas que lo que pasa es que los fenómenos se agudizan, o sea, los mismos fenómenos que ocurrían siempre ahora se dan con mayor intensidad. Pensaba en qué podemos esperar de ahora en más, en cuánto tiempo, ¿no?, se puede llegar a generar un cambio más dramático. Pensaba también en eso que se señala de que ya no tenemos estaciones intermedias, de que cada vez vamos a ir más a la tendencia de tener calor o frío. ¿Qué nos puedes decir de todo esto? Sí, bueno, si uno mira los escenarios de cambio climático, como se dice, que son obtenidos de modelos climáticos y se hacen prácticamente continuamente, se están actualizando estos escenarios. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, lo que se ve para 2050, estamos hablando de 25 años por delante. Lo que se ve claramente, por ejemplo, es un aumento de la temperatura del aire, eso es totalmente esperado, pero estamos hablando de aumentos de ya prácticamente de 1 grado de aquí a, pues yo digo, a 25 años. Claro. ¿No? Hay que ver que ya hemos tenido aumentos de la temperatura en los últimos, por ejemplo, 50 años. En los últimos 50 años hemos tenido un aumento de 1 grado. Ahora decimos, en 25 años vamos a tener otro grado, o sea que se incrementa ese, diríamos, incremento de temperatura. ¿Y eso en qué se verá reflejado? Bueno, no solo eso, digo, también desde el punto de vista de las precipitaciones. Las precipitaciones también se modifican. En el caso de Uruguay, lo que por lo menos los escenarios, gran parte de los escenarios están mostrando que van a aumentar las precipitaciones medias o acumuladas anuales, pero fundamentalmente en el sector noroeste, o sea, en la frontera con Brasil, ¿no? O sea, toda esa región de, diríamos, Artigas, Cerro Largo, 33 Cuenca, de la Laguna Melín, sería la más impactada desde el punto de vista del incremento de la lluvia. ¿Y hay una tendencia a que desaparezcan también las estaciones intermedias? Bueno, sí, digo, ese incremento, como digo, de las temperaturas, así que prácticamente todos los meses vamos a tener temperaturas, digamos, mayores a las actuales en promedio. Claro. Lo que uno se pregunta, bueno, ¿y desaparece el invierno? No. Un poco lo que ha ocurrido este año, ¿no? ¿Te acuerdas? Tuvimos un julio extremadamente frío. Sin embargo, los otros meses lo hemos tenido hasta con calor, o sea, con temperaturas por encima de lo normal. Un frío intenso, pero más reducido. Exactamente. Lo que muestran los escenarios es eso, un periodo invernal más corto, prácticamente un mes, por así decirlo, pero intenso. O sea, y luego el resto del año, sí, prácticamente con temperaturas por encima de los valores actuales, ¿no?
Mario, hablabas del 2005 como un momento bisagra para el Instituto Uruguayo de Meteorología, como lo conocemos hoy, para el servicio oficial y también para el SINAE. Pero ¿cómo ha afectado eso en la población? ¿Qué percepción del riesgo hay respecto a las alertas? ¿Cuál es tu percepción? Teniendo en cuenta de que muchas veces se da un aviso amarillo, de color amarillo, un servicio de color naranja, y la gente dice, bueno, es una lluvia. Como que no está tan claro la percepción del riesgo. Digo, no, es muy buena la pregunta. Digo, porque yo, en mi experiencia de más de 30 años trabajando en el servicio, digo, lo que veo es que ha mejorado la percepción y la aceptación por parte del público de las alertas. Yo digo, también ha mejorado obviamente la calidad de los pronósticos. Claro. Indudablemente. Entonces, digo, eso le da mayor confiabilidad a las propias alertas, ¿no? Pero la gente ya es más consciente de... Creo que sí, yo creo que sí, que la gente cada vez es más consciente, obviamente que puede haber siempre una porción de la población que dice, no, yo hago lo que... No, yo hago lo que quiero. Totalmente, ¿no? Me voy para afuera, aunque haya este aviso de tormenta, ¿no? Lamentablemente ocurre, y después ocurren estos tipos de accidentes, ¿no? Pero digo, ha mejorado, por un lado, los pronósticos, sin duda, también es un antes y un después de hace 30 años. Yo decía que el pronóstico era más un arte que una ciencia. Total. Y hoy en día no, hoy en día digo, yo creo que un pronóstico, por ejemplo, un pronóstico a 24 horas es casi, yo diría hoy en día una certeza. O sea, un meteorólogo no puede equivocarse en un pronóstico a 24 horas. Sí, obviamente, si me quiero hacer un pronóstico a más largo plazo. Claro. Pero digo, yo creo que sí, que volviendo a la pregunta, la población en ese aspecto tiene más confianza, por así decirlo, en ese tipo de alerta. Después, obviamente, a veces también lo que falla es un poco transmitir, y eso no es resuelto del servicio, a veces es resuelto del SINAE. Bueno, una vez que yo tengo la alerta, ¿qué acciones puedo tomar? Total. Y eso va a depender mucho del sector donde tú estés, de la ubicación donde tú estés en ese momento, ¿no? Porque no es lo mismo, no sé, para un agricultor las medidas que puede tomar para uno que está pescando, diríamos, un pescador o no sé, o en lo que está en la construcción, diríamos. Entonces son distintas acciones que vos podés tomar ante el mismo fenómeno, ¿no? Claro, y para eso la comunicación tiene que ser clara también, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que hay que mejorar eso todavía porque eso no está claro y la población a veces, un poco se agobia, diríamos, al conocer el aviso y no sabe, diríamos, qué acciones tomar, ¿no? Usted recién hablaba, ¿no?, de cómo va cambiando nuestro ecosistema y las repercusiones que tiene. Y pienso en la cantidad de cosas que están involucradas, ¿no? En el mundo del trabajo, decía recién, la agricultura para en un país como el nuestro que es tan importante, el acceso al agua y a un montón de recursos naturales. Y a veces parece que la mirada es solamente de los meteorólogos o aquellos que estudian los fenómenos de la naturaleza. Y hay una mirada... obviamente económica, pero obviamente de política internacional. Esa multilateralidad, ¿se da en Uruguay? ¿Lo discutimos con esa robustez o todavía es un tema incipiente para algunas materias? Yo creo que todavía es incipiente, ¿no? Digamos, porque si tú lo mirás desde el punto de vista de los tomadores de decisión, yo creo que muchas veces no se toma en cuenta esas dimensiones de la meteorología o de la climatología. Sí, claro. Hay países que sí lo tienen muy claro, esos aspectos diríamos, esa multifacético, ¿no? Sí. Porque necesitas esa información para tomar decisiones, por ejemplo. Sí, no, y aparte uno dice, bueno, me pasó hace muchos años también, me acuerdo, estaba en Brasil justamente estudiando y vimos, mirando a nivel mundial lo que estaba pasando, y dijimos, uy, viene una ola de frío muy importante en la península de la Florida, en Estados Unidos. Y uno dice, ¿y a mí qué me importa? Claro, la península de la Florida es la principal productora, por ejemplo, de naranja en Estados Unidos. El 40-50% de la producción de jugo de naranja sale de la Florida. Eso, cuando viene una ola de frío directamente muy intensa, lo que hace es, y más en la época justamente donde tú tenés la cosecha de naranja, arrasa. Claro. Eso hace volar el precio del mercado de Chicago, el mercado futuro. Claro. Volar el precio del jugo de naranja. Y después repercute en el bolsillo de la gente. Repercute a nivel mundial. A nivel mundial. Pero tú, ¿qué pasa? Tú como... cualquiera puede hacer eso, jugar. Yo compro acciones en el mercado de Chicago, acciones a futuro, puedo comprar. Y entonces cuando estaba en Brasil me acuerdo que los agricultores brasileños estaban contentísimos porque justamente el precio de la naranja se iba, a duplicar. Sí. Cuando fueron a vender resulta que había algunos habían comprado lo que tú puedes comprar a futuro naranja, pero vos fijas un precio anterior. Claro. Y claro, la diferencia es que tú te haces eso, pueden ser miles de millones de dólares. Bueno, eso lo había hecho
gente de Israel había comprado, digo, precio a futuro de jugo de naranja. Claro. Pero ¿por qué lo habían hecho? Porque tenían un pronóstico. Tenía la información. Tenían la información. Bueno, la Exacto. información es estratégica, ¿no? Totalmente, es bien Totalmente. interesante esa mirada justamente de conocer todos los factores para ver cómo afectan. Recuerdo haber entrevistado aquí en el programa a un experto en cambio climático que él señalaba que este tipo de situaciones que se viven a nivel humano, ¿no? Lo de Valencia, lo que ocurrió en su momento en Brasil, no es producto del cambio climático, sino de las malas decisiones de los gobiernos, por permitir que habiten en lugares donde no deberían habitar, por la precariedad de algunas viviendas, por no hacer los saneamientos o los trabajos correspondientes para evitar que se tapen cañerías. No, yo no, digo, eso yo también estoy de acuerdo y no lo Coincidís. discuto. Digo, acá, por ejemplo, lo que ocurrió en Valencia, se juntan innumerables factores, como tú decís, por ejemplo, la urbanización en lugares donde no debería haberse Falta urbanizado. de estrategia. Sí, estrategia desde el punto de vista de la ocupación territorial, digamos, porque en esos lugares lo que pasa, de hecho, son lugares semidesérticos donde vos no tenés vegetación y normalmente vos tenés lo que llaman los wadis, que son los lechos secos de los ríos, que vos podés pasar años viéndolo seco, ¿no? Es como una, ¿no? El lecho, Sí, el lecho sí, de un río sí. seco. Pero claro, cuando viene este tipo de... Van por ahí. El agua va por ahí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se olvida y construyen Sí, en o el cauce, se en el borde del permite cauce. Ay, por parte mamá. de los gobiernos Sí, que se hay construya una cerca de allí. laxitud, diríamos, Sí, desde el punto de vista de exacto. autoridad, dejar que construyan. Claro, cuando viene este tipo de riada, digo, eso barre con todo. Todo tiene que ver ¿no? con malas decisiones. Malas decisiones, sí, de ocupación del territorio y hay otros factores, sí, muchísimos. Pero yo digo, ojo que también están los factores de cambio climático trabajando. Claro. Sí, sí. Aquí en lo que ocurrió en Valencia, yo le doy mucha también, digo, mucho score a lo que está pasando con las temperaturas de la superficie ahí en el Mediterráneo, ¿no? Porque esas anomalías de más de 1 grado que tenés en las temperaturas de la superficie del mar no son de gracia, ¿no? No, claro, y impacta. además en ese combo perfecto que vos mencionabas hace que la variable, digámosle, de la temperatura del agua la aumente y por tanto las consecuencias Claro, sean más te grandes. aumenta, por ejemplo, te aumenta obviamente la evaporación, o sea, tenés mayor cantidad de vapor de agua en la atmósfera. Exacto. Por lo tanto, cuando venga la precipitación, que generalmente va a estar precipitando sobre la costa, pero fundamentalmente sobre las montañas, porque vos tenés ahí una barrera orográfica, y la precipitación va a ser más intensa que la misma situación que vos tenías hace, yo que sé, 10 años Totalmente. o 20 años atrás. Totalmente. En vez de 100 milímetros te van a llover 150. Exacto. Es decir, algo. Mario, antes de despedirlo, mencionaba Nubel Cisneros que el martes podemos esperar un fenómeno aquí en nuestro país. ¿De qué se trata? ¿Qué podrías decirnos al respecto? Sí, bueno, recién lo encontré a Nube, era el cumpleaños de él, así que Sí. le mando felicitaciones. Y no, vamos a tener una buena semana hasta prácticamente el domingo con alta temperatura, pero sí comienza a nublarse sobre el domingo a última hora y el lunes, ya a partir del lunes podemos tener, lunes y martes, precipitaciones. Básicamente también ahí es un ingreso de una masa de aire frío, un frente frío, o sea que vamos a tener descenso de temperaturas, precipitaciones. Y bueno, lo que se está viendo, que creo que lo que mencionaba Nubel también es la posible ocurrencia también de una baja presión, que posiblemente nos afecte aquí en el sur del país. Eso sería más para justamente el martes, ¿no? Claro, No, con no, vientos, no. con rachas de vientos muy Con vientos altas. sí, que pueden ser interesantes las ráfagas, capaz que estamos hablando de 50 a 60 kilómetros en las ráfagas. Pero bueno, eso hay que ver un pronóstico más cercano Cercano al día. para tener por lo menos una aproximación más buena, digo, lo que son las velocidades de las ráfagas, ¿no? Está. Gracias, Excelente. Mario. Por favor. Un gusto recibirte. Qué gusto.